Mientras estaba investigando sobre esta película, Apolo 10 y medio, también he visto que el director está planificando hacer otra película y que quiere rodarla durante 20 años. Él actualmente tiene 61, así que no sé si está loco o si es un genio. Es el año 1969 y Stan es un niño que vive en Texas durante el lanzamiento del Apolo 11 y que ahora que es un adulto nos cuenta cómo lo vivió desde un punto de vista algo fantástico. El director de Apolo 10 y medio, como ya he dicho en la introducción, es Richard Linklater y es conocido por hacer cosas bastante raras y diferentes al resto. Por ejemplo, ha hecho una trilogía llamada Before, que tiene 3 películas que son Before Sunset, Sunrise y Midnight, en inglés, en español no sé exactamente cómo se llaman, pero que tienen la idea de seguir una pareja, o la historia de una pareja, y cada una de estas películas se grabó en 9 años, con lo cual la primera salió pues en el 90 y pico, la siguiente salió en el 2000 y poco, y la siguiente salió en el 2014 o algo así. Y vemos un poco cómo esta pareja avanza en diferentes fases de sus vidas y cómo también los propios personajes y los actores envejecen un poco con esta historia. Pero su película más famosa es Boyhood, que es la historia de un niño que tiene 6 años y que al final de la película acaba teniendo 18. Y se grabó durante todo ese tiempo y vemos un poco la evolución de él como persona dentro un poco también de la historia que nos intenta contar. Y este tipo de historias no es algo que todo el mundo le vaya a gustar, pero es innegable que por lo menos él está intentando hacer algo diferente y eso es algo que también ha conseguido hacer aquí, en Apolo 10 y medio. Pero antes de hablar sobre la historia, lo que me gustaría es hablar sobre la animación en sí, porque ha utilizado una cosa que se llama rotoscopia, que por lo que yo entiendo, y yo no soy un experto, consiste en tener actores reales grabando algo y luego utilizar animación para por encima calcar un poco esos movimientos, las caras que tienen y todo, para hacer así una cosa animada pero que parece muy real. Pero no es la primera vez que Richard Linklater utiliza este tipo de técnicas. Ya tengo otra película llamada A Scanner Darkly, que también utiliza un poco lo mismo. Y hace ya un par de décadas también sacó otra película llamada A Waking Life, que también hace un poco lo mismo. Pero en esas dos películas él sí que hace un poco más de experimentación con esta técnica de animación y es algo que a mí particularmente no me gustó mucho. Me interesó la forma en la que estaba animada, porque es algo que nunca he visto, pero no me gustó. Y lo que tengo que decir es que en esta película, Apolo 10 y medio, es un poco más real, ya tiene una animación un poco más normal y menos experimental, y fue algo que a mí me pareció muchísimo mejor y disfruté la forma en la que estaba animada del principio a fin. Y me resulta extraño que este tipo de estilo no se utilice en más películas. Estoy seguro de que esta técnica ha sido utilizada desde hace décadas y a lo mejor ni siquiera yo me he enterado, y a lo mejor hay películas que lo han utilizado pero lo han hecho completamente diferente. Pero esta manera de ver a los personajes que son reales pero en animación es algo que yo por lo menos me pareció muy interesante y me gusta mucho verlo. Y me gustaría ver más pelis y más historias contadas de esta manera, porque creo que es algo que a mucha gente le puede interesar también. Y me resulta raro que no haya más películas que utilicen este tipo de animación. Estoy seguro de que esta técnica se ha utilizado desde hace décadas en un porrón de diferentes películas, pero yo creo que lo que ha conseguido aquí es algo bastante único y a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. Pero bueno, dejando la animación al lado, vamos a hablar sobre la trama. Y la trama tengo que decir que es algo rara. Y es que si miramos el póster, el tráiler o incluso el propio nombre de la película, parece que esto va a ser una especie de aventura espacial. Pero no, esto es más como un mini documental, de cierta manera, sobre cómo un niño en los años 60, a finales de los años 60, vivió esta historia. Y yo partiría esta historia de Apolo 10 y medio en dos partes. La primera, que es donde tenemos a nuestro protagonista ya adulto, contándonos en voz en off cómo fue su vida y cómo vivió, y un poco quién es él y cómo creció. Y por cierto, la voz en off en la versión original es Jack Black, que a mí es un actor que me gusta mucho, y la forma en la que es capaz de hablar y decir las cosas me parecen siempre muy interesantes y graciosas, así que yo os recomendaría que si sois capaces de verla en versión original, hacedlo, porque merece la pena. Pero esa es un poco la primera parte de la película. Y la segunda parte se enfoca ya más en el viaje a la luna. Así que mientras la primera parte es algo más grande y nos habla ya un poco sobre su vida y tenemos un poco de idea de qué es lo que ha pasado en su vida en general, la segunda ya es un poco más pequeño y se enfoca a lo mejor un par de semanas, quizás un par de meses. Y yo tengo que decir que a pesar de que he disfrutado de toda la película, de principio a fin, y la recomiendo al 100%, porque creo que por lo menos os lo vais a pasar bien, no va a ser algo que os vaya a cambiar la vida, pero lo vais a pasar bien, eso es lo mínimo. Yo también creo que la primera parte es mucho más entretenida
que la segunda. Y a pesar de que siempre hay el contexto del Apolo 11 y del viaje a la Luna, porque él está viviendo en una ciudad que está al lado de la NASA y su padre incluso trabaja para la NASA, entonces estamos respirando y viendo NASA todo el rato, esa primera parte yo creo que eso se enfoca más un poco sobre su vida y es un poco más normal, mientras que la segunda parte lleva un poco más a la fantasía, que es algo que sigue siendo interesante, pero por lo menos para mí un poco menos. Y a pesar de que el segundo y tercer acto se me ha hecho algo pesado en algunas partes, como ya digo, a mí me pareció una película muy buena, muy interesante, muy entretenida, me lo pasé muy bien y está disponible desde hoy en Netflix. Así que si tenéis algún tipo de interés en la animación o en la historia en sí o sobre el viaje a la Luna, podéis verlo y yo creo que os va a gustar. Y si la habéis visto, decidme qué os ha parecido. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿También la dividiríais en esas dos partes diferenciales? ¿Os parece diferente, que estoy exagerando? Decídmelo en los comentarios de la parte de abajo y os leo y os respondo. Y si os gusta este vídeo, este tipo de contenido, podéis darle al like, porque así se expande a más gente. Y si queréis hablar sobre cine, en la descripción tenéis mi Letterboxd, que podéis seguirme ahí, y también mi Twitter, que también podéis comentarme lo que sea. Así que muchísimas gracias por haber visto esto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.